Queridos alumnos, ¿cómo están? Quería hacerles un pequeño video de cómo hemos tratado los materiales dentro de AutoCAD, como reforzando la clase. Primero que es, asegúrense estar en 3D Modeling, como hemos venido haciendo en cursos AutoCAD 3D, así que es bueno estar en el espacio que nos permite modelar en 3D, ¿no? Por supuesto lo reconocen porque aquí están todas las herramientas que corresponden a los volúmenes más que los dibujos en 2D, ¿no es cierto? Bien, hasta ahorita nosotros hemos trabajado bastante en la ventana de Home. Donde vamos a trabajar ahora para poner materiales es en el conjunto de ventanas de Visualize. Acá es donde vamos a manejarnos para ver todo lo que tiene o se relaciona con los materiales. ¿De acuerdo? Bien, tenemos un cambio. Mis queridos alumnos, lo primero es, este es el modelo que vamos a utilizar de referencia. Es un modelo del ciclo pasado. Creo que va a estar bastante bien porque tiene superficies curvas, tanto como rectas. Entonces va a ser interesante ver cómo AutoCAD sombrea o le pone estos shaders a esta superficie de varias curvaturas, ¿no? Y de varios ángulos. Lo primero que les aconsejo hacer siempre es, los materiales solamente se ven si es que acá, en los estilos de visualización, están en R, Realistic. Así que vamos a empezar con eso inmediatamente. ¿Vistas? Realistic. ¿De acuerdo? No va a funcionar con Shading ni con Wireframe, va a funcionar con Realistic. Realistic es el display setting de AutoCAD que nos muestra los materiales. Bien. Acá tenemos otro punto que me parece interesante, que es, no sé si ustedes quieran ver esto, su modelo, así, sin las líneas, o preferirían que AutoCAD pusiera las líneas como si fuera una especie de dibujo técnico mezclado con imagen realista, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Vienen acá y les aconsejo que pongan isolíneas. Entonces, como ven, ahora el dibujo ya nos muestra las líneas. ¿De qué color es esa línea y cómo se muestran? ¿Qué tanto? Eso lo vimos en el apartado de Display Settings, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo materiales. Pero creo que desde mi background de arquitectura, creo que me gustan ver las líneas. Me parece como que arman el dibujo. Si no desean, ponen no edges y simplemente desaparece. Faceted Edges es para ver absolutamente todas las líneas que conforman el proyecto. Por ejemplo, acá hay un triángulo, vamos a ponerlo en rojo. Acá hay un triángulo, acá hay otro, ¿te das cuenta? Entonces, esta opción de Faceted Edges es para ver absolutamente todas las líneas, la cual yo personalmente encuentro desagradable y como que ensucia el proyecto. Así que nos vamos con isolíneas y ahí empezaré a trabajar desde ahí. La otra cosa que podemos ver es este fondo, ¿no es cierto? Ya tenemos el objeto, pero de repente este color no te parece el mejor o preferirías tener más control de cómo se ve el fondo. Esa opción está, como muchas cosas en AutoCAD, ocultas. Venimos aquí a la parte de render, específicamente seleccionamos este triangulito de acá, que como ya sabemos nos da más opciones, y tenemos, taratatán, Render Environment and Exposure. ¿Ves? Entonces acá tengo para controlar el fondo y poder personalizarlo. Por defecto viene apagado. ¿Ves? Está en off. Aquí está en off. Lo que tenemos que hacer primero es prenderlo. Y ahora el color y todo lo que pasa acá está determinado por esta de acá. ¿De acuerdo? Bien. Para poder controlar lo que te voy a explicar ahora, es mejor que utilicemos esta de acá. Use Custom Background. Es decir, que nosotros podemos hacer del background lo que se nos antoje. Tenemos control sobre eso.
Entonces quitamos acá. Listo. ¿De acuerdo? Use custom background. Y acá pongo, nada ha pasado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que cliquear aquí en background para tener estas nuevas opciones. ¿Sí? Background. Y acá no vemos nada. ¿Por qué? Porque acá dice no. O sea, nada. ¿Te das cuenta? Entonces, selecciono y tengo tres opciones. Solid, Gradient y Image. Solid es la imagen sólida, es decir, un solo color. Presiono, ¿de acuerdo? Y pongo OK y te das cuenta que ese es el color que AutoCAD tiene por defecto. Pero estoy, digamos, atado a este, evidentemente no. Vengo aquí, cliqueo donde dice color y tengo la opción de cambiar con valores RGB, donde le doy un valor a R, a Green, a G y a Blue, y se cambia el color. Este es el color nuevo, y este es el color antiguo, el que se va a reemplazar. Pero creo que el más interesante es H, S y L. Hue es lo que nosotros definimos más o menos por color. Rojo, verde, etcétera. Azul, ¿no es cierto? Saturación es que tanto ese color está presente o está fuerte. Iluminancia es la cantidad de blancos y de negros que tiene este color. Entonces simplemente nosotros venimos aquí, controlamos la saturación y el hue, estas dos de acá. Saturación y hue se controlan en esta ventana de acá, y la luminancia, o sea que tanto blanco o negro tiene una figura, se controla aquí. ¿De acuerdo? Entonces elijamos un color interesante. Podemos venir aquí y podemos decidir qué tanto queremos de este color. Por ejemplo, se me ocurre que ese es interesante, pongo OK. Nada ha cambiado, ¿de acuerdo? Pero cuando ponga OK, ese será el fondo. ¿De acuerdo? Voy a dar un poquito más de sombra. ¿Sí? Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, hemos podido tener una presentación más personalizada de cómo se verá nuestro proyecto. El objetivo de este tutorial es que tú puedas venir con la herramienta cortar y puedas ya tener un render sin haberlo hecho, ¿no es cierto? Tú pones rectangular, vienes aquí y ya tienes esa imagen para poder tener una crítica, una preentrega, ¿no es cierto? Listo. ¿Es la única opción que tenemos? No, porque vuelvo a apretar background, disculpen, y en vez de sólido voy a escoger gradient. Como puedes ver, ahora tengo un degradado donde puedo controlar el color que hay arriba. Por ejemplo, ¿ven? Ahora tengo este color que no quiero, así que vamos a volver al gris que tenía. Y puedo controlar el color del fondo, el color que habrá abajo, ¿no es cierto? Optando por de repente algún azulado. ¿Se das cuenta? Y voy a poner OK. Entonces, como ves, ahora tengo un degradado que puedo controlar. Y lo bueno es que esto me da varias opciones. Por ejemplo, puedo tener un tercer color si quiero. ¿Sí? Te lo voy a poner en rojo así como para que se vea, aunque no sería lo adecuado, ¿te das cuenta? Ahora ya tengo tres colores, arriba, abajo y en medio. Personalmente lo prefiero como lo tenía. Acá voy a poner un color un poco más marrón. A ver cómo se ve. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Y acá puedo rotarlo. ¿A qué me refiero con rotarlo? Que ahorita la disposición de esto es 90 grados. Pero yo puedo, evidentemente haciendo que esta sea la parte más iluminada. Pero de repente a mí me gustaría que el sol o la iluminación venga por acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta parte de rotación. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con un 45, a ver qué pasa. Mira, pongo OK.
y ya la luz viene desde este lado. Lo cual me parece un poco más interesante porque acá, como se ve acá un poco más que está cayendo la luz, me parece como que venga por acá, me parece mucho, mucho más interesante. Entonces fíjate cómo no he colocado ningún material, pero de alguna manera esto ya se ve más interesante que cuando abrí el modelo, ¿no? O sea que ahí estamos como que bien. Sigamos ahora con esta opción. A mí la que más me gusta es el gradient, pero también podemos colocar una imagen. Y es lo que vamos a hacer. O sea, podemos elegir que nuestro fondo sea una imagen, cualquier imagen. Es más, yo acá escogí imagen, en imagen options es bronze, o sea, buscar dónde está la imagen. Me voy a ir a downloads y acá tengo una imagen para mostrarles. Por ejemplo, esta. Esta es una imagen que empezó como un boceto de una idea que tuve y que la fui desarrollando en la inteligencia artificial con Midjourney. Pienso que va a ser perfecto para ponerlo acá como ejemplo. Entonces pongo Open y aquí está mi imagen. ¿Te das cuenta? Si simplemente pongo OK, acá tendrás la imagen de fondo que he escogido. Ahora, ten en cuenta que como la imagen tiene unas proporciones, puede ser que no llegue a ocupar todo tu proyecto. ¿De acuerdo? Pero eso también tiene solución en el mismo programa. Ponemos background y acá nos dice adjust image. O sea, vamos a ajustar la imagen. ¿De acuerdo? Podemos ponerla en el centro. Podemos hacer que se repita a lo largo de todo el... ¿Ves? Y controlar cómo se repite. ¿Te das cuenta? Podemos ponerla en el centro. ¿Eh? Y decidir cómo se ve ahí en el centro. Y tenemos el stretch, que lo que hace es, sea cual sea la imagen, la obliga a ocupar todo el ancho de la pantalla. Evidentemente, deformándola, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando es stretch, ya nos deja manejar otras opciones. ¿Te das cuenta por qué? Porque simplemente le está alargando. Vamos a poner OK. OK. Y ya te fijas cómo la pantalla, la imagen ocupa toda la pantalla. Entonces podría ser que esta imagen no sea, digamos, la más adecuada, de repente un paisaje, o de repente tu propio membrete, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un segundo. Vamos a acabar con todas estas opciones de ajustar imagen. Ujú. Entonces tenemos Center y acá podemos decidir hacia dónde quiere que vaya, ¿de acuerdo? Pero también puedo cambiar la escala. Entonces puedo yo decidir qué partes del modelo muestro, tanto hacia arriba como hacia abajo, y puedo doblarla y puedo cambiarle de dirección. Es decir, en verdad me da bastantes ajustes como yo para poder decidir. Ahora, si quiero no deformarla, por ejemplo acá la voy a estirar hacia lo alto, ¿de acuerdo? O hacia lo ancho, pero la voy deformando. Si pongo acá Maintain Aspect Ratio, lo que voy a hacer es la voy a crecer, pero siempre va a mantener las proporciones. Aunque se corte acá, voy a mantener esas proporciones. ¿Te das cuenta? Entonces, más o menos es como puedo trabajar con esto. ¿Ves? Entonces, ahí tengo esa parte. ¿Sí? Entonces, tengo diferentes formas. Te conmino a que tú puedas explorar qué otras opciones hay de acuerdo a la imagen que tú tengas y cómo quieres mostrarla, ¿no? De repente mucho más del piso solamente, ¿ok? ¿Ves? Bueno, pero hay una opción interesante aquí que es de repente pones de frente tu membrete y ves cómo se va solucionando, ¿no? Ahora vamos a ver como te comenté, algo interesante sobre de repente colocar un membrete para que pongas un pantallazo a la ventana y esa pueda ser tu preentrega o tu crítica, ¿no? Entonces vengo aquí, background, acá escojo imagen, como hemos estado haciendo, bronze, y este es el membrete que quiero poner. Es un membrete que ya tiene todo lo que necesito
para poder trabajar. Es un membrete hecho con anterioridad. Así que lo escojo, como ves, ya está hecho. Pongo Open. Acá sí pongo de frente en Image Adjust. O sea, necesito que no esté centrado, sino que esté en Stretch, ¿ya? Para que ocupe toda la ventana siempre. Pongo OK. Miren el preview. Y acá pueden ver que el proyecto ya está como si estuviera en su propio membrete, no importa lo que hago, ¿no? Entonces como que me parece una opción, una opción interesante con la cual trabajar, ¿te das cuenta? Entonces vamos a coger mi membrete, mi favorito, que es venir acá, ponerle un poco de marrón, ujú, ponerle 45 y hacer como que la luz viene desde ahí. Bien, esta exposición ahora lo vamos a ver luego. Quería, para completar con esta parte, mostrarte lo que puede hacer esto de las sombras. Las sombras tienen mucho que ver con las luces que creas, pero en este caso no las vamos a ver, pero hay una que podría serte útil, ¿no? Ahorita está en No Shadows, pero si pones Ground Shadows, o sea, sombras del piso, te va a poner en el piso una sombra que es adecuada como para pensar que tu proyecto está ahí como que flotando, ¿te das cuenta? Lo puedes seleccionar y mover un poco y vas a ver como siempre la sombra te estará ahí siguiendo, ¿no? Entonces tú ya depende cómo quieras configurarlo, subir un poco el volumen o dejarlo así, pero creo que puede verse interesante de esa manera, sobre todo porque nos crea un piso dentro de este modelo, ¿no? Como que lo hace ver un poco más centrado, si se quiere. Si ponemos no shadows, desaparece, es lo único que hace. Y si pongo full shadows, pues no pasa nada porque no tengo ninguna luz colocada, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí. Como ves, te estoy dando varios truquitos como para que puedas tener y personalizar cómo se ve tu modelo como para una entrega o una crítica, ¿no? Esa es un poco la función que tenemos. Ahora te quiero mostrar cómo puedo hacer que esta imagen sea más brillante o más oscura, más cálida o más fría. Eso lo vas a encontrar dentro de esta ventana de luces. Ya hemos visto un poquito de sombras y acá en este triángulo hay más opciones para controlar la iluminación, que es lo que queremos ahora. La única que nos va a servir aquí es exposición, es decir, qué tan clara o qué tan oscura es la imagen. ¿De acuerdo? Si me paso mucho con este setting, todo se va a ver negro. Y si lo hago exageradamente hacia la izquierda, todo se va a ver blanco. Y no es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando, dependiendo del material también, que acá, te lo voy a poner, acá podamos ver el reflejo de la luz, es decir, que cada vez se va a volver más blanco, pero que ese blanco no crezca tanto como para que quite información en las partes oscuras. O sea, estamos buscando un balance. Y ese balance, ojo, es muy sutil. Te pasas un poquito y ya no funciona. Entonces, fíjate, ahí tengo un material que se ve bastante brillante, pero acá ya no te lo aconsejaría, porque como te has dado cuenta, aquí ya no hay una gradación de tonos de luz y sombra, de blanco y negro, sino ya hay manchones blancos, ¿no? Entonces, esto de acá, a no ser que el material específico lo requiera, no te lo, no te lo recomiendo, ¿no? Ahí creo que sería un muy buen inicio. Hay un buen tono blanco, brillante, y se siguen viendo los tonos oscuros. ¿De acuerdo? El white balance, si no sabes qué hacer, déjalo en 6500. 6500 es la luz del sol. La luz del sol es interesante porque es una luz, digamos, podríamos decirle blanca, no es exacto, pero lo importante es que tiene todos los colores. Entonces, si una manzana es roja, pues la ves roja, ¿no? ¿Por qué? Porque esa luz tiene ese color. No sé si has estado de repente
en un estacionamiento y tu carro verde se ve gris, ¿no? O sea, ¿por qué los colores cambian tanto en el estacionamiento? Porque son luces baratas, ¿de acuerdo? Que no tienen buena reproducción cromática, porque lo único que necesitas es ir y llegar a tu auto e irte. No necesitas leer un libro, ¿no? Entonces, white balance significa qué tan roja quieres la imagen, como si fuera el atardecer, o qué tan azul quieres la imagen, como si fuera el amanecer. Pero como este es un programa de CAD, te puedes ir hasta el anaranjado y te puedes ir hasta el verde. ¿Te das cuenta? Entonces, como te digo, si quieres la reproducción cromática exacta, puedes poner 6500 y te olvidas. Pero puedes hacer la imagen ligeramente más cálida si quieres. ¿Te das cuenta? O ligeramente más fría. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí lo voy a dejar con un poquito más allá del 6500 para que sea una imagen un poquito más cálida, ¿no? Y ya. Estas opciones de exposición y de balance de blancos, qué tan blanco es el blanco, lo hace porque una pared blanca en el atardecer, en el sunset, te va a ver media rojiza. Y una pared blanca a las 5 de la mañana, cuando recién está saliendo el sol, se ve un poco azul. Y al mediodía se ve más o menos realmente blanca. Entonces, por eso quiere decir el balance de blancos. Eso también lo encuentras aquí. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo el render environment? Lo encuentras aquí. Es exactamente el mismo valor, ¿sí? Fíjate que en exposición acá es 9 y en white balance es 67,52, que es lo mismo que tenemos acá. 9, 67,52. ¿Por qué tenemos este balance y estas opciones aquí repetidas dos veces? Lo que pasa es que estas opciones son muy buenas cuando trabajas con usa una imagen para iluminar. ¿De acuerdo? Es decir, hasta ahorita nosotros estábamos viendo esta, Use Cum Background, pero ya no. Ahora vamos a ver esta de aquí y vamos a ver cuáles son sus opciones. Entonces ya escogí usar una imagen de background. Lo he puesto y es más, todo se ha vuelto negro, ¿te das cuenta? Y acá puedo escoger diferentes fotografías, diferentes entornos. Pero parecería como que no me muestra nada en ninguno y que en algunos es claro, en otros no. Es un poco raro, ¿no? Eso es porque para que una imagen IBL, o sea, una imagen que es una esfera, es como si la imagen no fuera, te lo voy a poner aquí. Image Based Lighting, que es esta de acá. Déjame prender la tabletita para verlo. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados, esta es una persona, que nuestras imágenes son rectangulares y así las vemos. Pero hay otras imágenes que, aunque no lo creas, son una esfera completa. Y en esa esfera ves el horizonte. Déjame borrar esta partecita. Y en esa esfera ves el horizonte, los edificios, las casas, los árboles, el material del piso. Y tú mires a donde mires, vas a ver este entorno construido con esta imagen que en realidad es una esfera, que como podrás darte cuenta es como que súper útil. Pero ¿por qué no la veo? El truquito está aquí, que tienes que estar primero en Realistic, pero eso ya lo habíamos visto, pero lo otro en View, tienes que estar en Perspectiva. Entonces vengo acá, pongo Custom View y ve que estoy en modo paralelo. La esfera que te conté es una esfera tomada en perspectiva. Por lo tanto, si estás en isometría, son dos mundos que no se relacionan. Entonces acá pongo perspectiva. ¿De acuerdo? Y es ahí cuando puedo ver mi entorno, mira. Entonces, esta imagen, Cool Light, está hecha para tener diferentes estudios fotográficos. Por ejemplo, una luz suave, ¿de acuerdo? Ahí podemos tener una luz suave, ¿te das cuenta? Mira,
Podemos tener una luz cálida. ¿Ves? Ese es como mi estudio fotográfico. Puedo tener Sharp Highlight. Eso quiere decir que te mostrará. Estos son los highlights. Mira. Son las partes más claras de una imagen. Mientras el material sea más reflectante, esto será más notorio. Entonces aquí ponemos Sharp Highlights. ¿Y ves? Como que se ven muchísimo más. Es algo más fuerte. Entonces, ¿por qué? Te comenté que por qué estaba otra vez repetido estas opciones aquí. Porque dependiendo de lo que estés escogiendo aquí, la imagen se puede volver mucho más brillante u oscura. Y entonces está más simpático que acá puedas controlar eso. ¿Ves? Entonces ya puedes controlar el nivel de iluminación acá. Inclusive podemos hacerla un poquito más cálida, ¿te das cuenta? Y podemos mejorar o no la condición de acá. No sé por qué a cada rato se cambia a no edges. Voy a poner isolíneas para poder ver. ¿Ves? Por eso esto está aquí. Ahora, ¿estos son los únicos que hay? No. Todo lo que sea Sharp Highlight que te recomiendo probar hasta abajo son estudios fotográficos. Pero cuando vemos, por ejemplo, Plaza, ya nos da un entorno más realista. ¿Qué te parece? Y como acá se ve un poco oscuro o de repente no, depende cómo tú lo veas, tú puedes controlar aquí el nivel de exposición para poder ver mejor la imagen o no. Es un ir y probar continuo de cómo podemos manejar esto. Lamentablemente hay veces en que hacemos que el entorno sea el correcto, pero al final el material, el objeto nos queda muy claro, nos está bien, pero de repente está muy claro. Eso lo solucionamos ahorita que vayamos a ver los materiales, porque podemos acá aumentar el entorno y con el material puedo bajar la iluminación de cada uno de los materiales. Entonces creo un balance. Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Ahora, imagínate que quiero ver mi modelo así, pero esa imagen de ahí está demasiado quemada, como que es fea, ¿no? Entonces acá puedo venir y rotar la imagen, ¿ves? Hasta que tenga el fondo que yo considere más, por ejemplo, ese no, está muy quemado. Entonces vengo acá y bueno, de repente esa que está ahí es mejor. Yo creo que esa que está ahí es más adecuada. ¿Te das cuenta? Bien. Plaza no es el único. Hay una villa. Fíjate. Ahí. ¿Qué tal, chicos? Entonces espero que esto hasta ahorita esté de tu agrado y puedas entender las opciones que tenemos, ¿no? Yo, como te digo, prefiero trabajar con este gradiente y que se noten las isolíneas, o sea, estas líneas, y poner las sombras acá, ¿sí? Bueno, te comento que si quisieras ver esto con transparencia, simplemente cliqueas acá y acá controlas qué tan transparente o no es tu proyecto. ¿Te das cuenta? Se aplica a todos por igual. O sea, todos los objetos que tengas ahí por igual. Bien, entonces podemos estar contentos. Hemos terminado todo lo que podría ser cómo mostrarlo, las referencias. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que son los materiales. Y los materiales se ven aquí en Material Browser. ¿De acuerdo? Lo selecciono. Y aquí AutoCAD me ha abierto todo lo referente a los materiales que tiene. Vamos a cerrar esto un poquito acá. ¿Dónde los encuentro? Bueno, para empezar, puede ser que vayas a una oficina y no tengan los materiales instalados, porque esto que está acá se tiene que instalar. Si ese fuera el caso, vas a la página de Autodesk,
pones AutoCAD Materiales, AutoCAD Materials, y buscas la versión. Si estoy trabajando con el AutoCAD 2023, los materiales tienen que ser para AutoCAD 2023 y lo instalas como cualquier otro programa. No, no es nada difícil. Entonces vamos a ver un poco de qué trata esta ventana genial. Está dividido en dos, ¿de acuerdo? Estos son los materiales que tiene AutoCAD por defecto. ¿Me dejo entender? Son los que vienen. Y aquí, en esta ventana de acá, son los materiales que tú tienes agregados en el modelo. Por ejemplo, yo te puedo decir que el material que tengo aplicado aquí es este global. ¿Por qué? Porque está en la parte superior de este recuadro. ¿Cómo te salen todos los materiales? Aprieta Home, tienes favoritos, que probablemente tú no tengas ninguno, y acá donde dice Autodesk Materials, tienes cerámica, concreto, líquido, metal, un montón de materiales que tú puedes decidir a tu completa disposición. Así que nada, comencemos. Bien, vamos a limpiar esta y vamos a comenzar a trabajar con los materiales que hay acá. Me voy a ir acá a la carpeta de sólido y voy a crear acá una pequeña base. Y aquí no tiene material, por eso se ve así. Y acá voy a crear otra, como haciendo una pequeña pared para nuestro objeto. ¿Sí? Bien. Entonces empezaremos, por ejemplo, con concreto. ¿Sí? Concreto. Y vamos a elegir un material de concreto que tenga estas bruñas. Y tengo dos formas de utilizarlo. La primera es simplemente lo arrastro, que es la que más me gusta. ¿Ven? O también puedo ponerlo acá, a los materiales que voy a usar, y tenerlo como referencia. ¿Sí? Selecciono este material, le doy clic derecho al que quiero y Assign to Selection. ¿Sí? Y ya está ahí aplicado. ¿Qué tal? Ahora están observando algo. No, este material de acá, ¿de acuerdo? No luce para nada como este. Le juro que es el mismo. ¿Dónde está el problema? Lo pueden haber adivinado. El problema está aquí. Vamos otra vez a Visualize. Si pongo acá Light, puedo cambiar la exposición para que se vea más ese material. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Claro, ahora este material se ve bien, ese se ve demasiado luminoso. Es cuestión de que estemos ahí viendo cuál es digamos, la opción que un poco hace que todos los materiales se vean bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, wood, vamos a hacer que este material de aquí sea madera. ¿Lo ves? Ya tiene ahí sus bruñas. Y vamos a escoger un material de metal para esto. Vamos a escoger el aluminio pulido. ¿De acuerdo? Acá. Listo. Ese material de acá es el aluminio pulido. ¿Qué tal? Entonces ya tengo tres materiales en mi proyecto. ¿Sí? O mejor selecciono todos estos de acá. ¿Sí? Y le pongo el aluminio pulido para saber que ya todos tienen exactamente ese mismo material, ¿no? Y puedo acá borrar, ¿te das cuenta? Los otros para no confundir. Delete, delete. ¿Ok? Bueno, también les puedo cambiar el nombre, ¿no es cierto? Aluminio engranajes, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos viendo que esto no luce como el material que esperaríamos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Este de aquí. Porque esperaríamos que acá hubiera más
más divisiones así, ¿no? Unas bruñas más normales, no tan grandes. Entonces, como pueden ver, el material es más grande de lo que necesitamos. Necesitamos escalarlo. Y eso lo hacemos aquí. Venimos a bloque de concreto y le doy doble clic. Y cuando le doy doble clic aparece, ¿de acuerdo? Los settings, los comandos, el grupo de acciones que van a afectar este material. ¿De acuerdo? Entonces puedo ver que acá tengo tint, weathering, finish bumps y concreto. No tengo más. Entonces le doy doble clic a la imagen, aquello que hace que se vea como concreto, y me aparecen otras opciones, ¿no? Lo que es el mundo de las opciones. Vengo acá, voy a hacer esto un poquito más bajito, y tengo el brightness. Entonces yo puedo controlar qué tan oscuro, qué tan claro se ve este material. ¿Qué les parece? Aquí. Entonces de repente podría agarrar las luces y bajarle un poco la exposición, perdón, bajarle un poco la exposición para que el metal no se vea tan pulido. Y acá veo, y voy a poner por ejemplo 200, y van a ver que no se puede. Acá estoy trabajando con lo máximo que se puede. Entonces vuelvo a Light, como les dije, era un ir y venir y un probar constante de cómo se ve. Ahí lo voy a dejar. Bueno, puedes invertir la imagen, lo cual no tengo idea por qué querrías hacer eso. Acá tienes la posición y acá tienes la escala. Mira, tiene una escala de 1625. Es demasiado. Mira, yo voy a poner 5 nada más. ¿Ves? Y ya se empieza a ver mejor. Voy a poner, es una prueba y error, ¿ah? Voy a poner 15. Y vas probando cuál es el que te sirve. Voy a poner 1. Es muy chiquito. Voy a poner 25. Voy a poner 50. Acá voy a poner 100, 150 ya. Y vas viendo cuál es la escala que te conviene. Inclusive puedes medir cuánto es lo correcto, etcétera, ¿no? Acá voy a poner 300. Más o menos eso me da la idea de un concreto. ¿Qué tal? Entonces ya hice lo más importante, que es escalar para que se vea correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que el concreto comience desde aquí? O sea, no quiero ver esta bruñita acá, este cuadradito, ¿te das cuenta? Entonces, aquí en offset, en X y en Y, ves que puedes ir mejorando eso. A ver, vamos a poner punto 10 en X. A ver, vamos a poner 1 en X. ¿Ves que se movió un poquito? Entonces ahora vamos a poner 5. Es cuestión de también prueba y error. No pienses que deberías saber de antemano cuánto es. No tengo cómo saberlo. Entonces vengo acá, voy a poner 20. No tanto, ¿no? Vamos a poner un 18. Ahí justo aparece esta línea de acá, que era lo que estaba buscando. Y lo mismo hacemos en Y. Voy a poner la misma cantidad, 18. Ajá. Inclusive de repente acá podría poner 17 para recuperar esa línea. 16. Ahí está. Perfecto, ¿te das cuenta? Las bruñas del concreto justo vienen acá con esta vista que quiero. Bueno, acá no se vio bien, pero bueno, tienes que decidir. Hay métodos más avanzados, pero esta es una clase introductoria. Con esta parte ya consideremos que es suficiente. ¿Se das cuenta? Bien. Entonces, ya hemos visto las transformaciones, la posición, ya hemos visto la escala y acá vemos cómo se repite la imagen, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esto acá. Tile significa que se repite bloque a bloque, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y acá hemos visto la importante función de poder controlar el brightness también aquí. ¿Qué tal, chicos? Entonces ahí tenemos varias cosas. Vamos a poner esto un poquito más acá para que no moleste. Que podemos ver acá en el link de las texturas. Ahora, hemos
terminado? No. Hasta ahorita hemos visto qué podemos hacer con este bloque de acá. Ahora vamos a ver que podemos escoger qué tipo de final tiene. Puede ser epóxico, con lo cual brilla un poco más, porque claro, refleja más la luz, o puede ser acrílico, ¿sí? Acá tenemos el bump. ¿Qué es el bump? El programa simula la iluminación. Te explico por qué. Esto no es liso, este es el concreto y esta es la bruña, ¿te das cuenta? Entonces cuando viene la luz, ilumina esta superficie de una manera, ilumina esta de otra e ilumina esta de otra manera. Entonces no es una iluminación uniforme, sino todo lo contrario. Entonces este tipo de diferencias de iluminación es lo que hace que el proyecto se vea realista. Entonces imagínate si yo quito completamente ese efecto, ahora parece como que fuera una foto colocada, ¿no? Mientras que yo puedo aumentar este efecto muchísimo y ya se empiezan a ver todas las imperfecciones del concreto. Entonces es cuestión de que tú escojas cuál crees que es más conveniente para ti. ¿Bien? Nos vamos al weathering. El weathering lo que hace es le da un tono de usado. Entonces generalmente lo hace oscureciéndolo un poco, ¿de acuerdo? También puedes agregar una imagen, pero esto es un AutoCAD básico, no te lo recomiendo. Yo te recomiendo que no lo tengas prendido para que puedas controlar este brightness más eficientemente, ¿no? Bien. Tint es si quieres darle un color extra a la pintura, ¿no es cierto? A la textura, a la imagen. Entonces podemos darle un tono más rojizo, un tono más azulado, podemos hacer que el concreto se vea un poco más oscuro, podemos hacer que cambie la tonalidad. Entonces eso nos da bastante libertad para poder mejorar el proyecto, ¿no? Y la textura. Entonces eso sería todo lo que vamos a ver con respecto al concreto. Vamos a ver la madera, ¿de acuerdo? Acá también, ven que acá aparece un color que antes no aparecía, es porque cada material tiene su propio conjunto de herramientas. ¿Ven que acá no aparece el color? Cuando pongo acá, en la madera sí aparece. ¿Ves? Entonces cada herramienta tiene su propio conjunto de opciones y te recomiendo verlas todas. Entonces acá en color yo puedo decidir si la madera, por ejemplo, es un poco más amarilla, ¿te das cuenta? ¿Sí? Y puedes cambiar un poquito la tonalidad. Acá podemos ver qué tamaño tiene esto. Por ejemplo, acá tiene 20. Voy a poner 50 a ver qué pasa. Voy a poner acá 1 a ver qué pasa. ¿Sí? En algunos casos parece afectar más que en el otro. Vamos a poner 100. Aquí parece que no afecta mucho. Puedo poner un ruido regular o no. Entonces acá tenemos las mismas transformaciones, que es la parte más útil que tenemos, el offset, pero acá también podemos rotarla. Por ejemplo, si rotamos esto, para poder tener diferentes tipos de acabados con la madera, ¿no? Bien, queridos alumnos, eso es todo lo que podemos ver en esta parte de acá. Fade es qué tanto se note esa textura. Bien, el imagen fade es qué tanto queremos ver la textura por sobre el color. Entonces, si aquí está en 100, solamente veremos la textura, miren. Pero si pongo 0, ahora vemos el color. ¿Se acuerdan que lo cambié? Entonces vamos a poner un color, bueno, que se note, ¿no? Un color bastante irreal para una madera, pero servirá para que vean la diferencia. Entonces, mientras más pongo mientras más hago que se vea más la textura, el color de fondo se verá menos. Eso lo hago para poder, fíjate, cambiar la tonalidad de la madera, para tener más control por cómo luce
la madera. Por ejemplo, acá le voy a dar un tono más de madera más amarilla, le podrías dar un tono de madera más caoba, y así es que como lo haces. Puedes escoger los highlights, o sea, los puntos de luz, y glossiness es qué tan brillante es. Acá no podemos ver ese efecto porque tenemos una superficie plana, ¿no es cierto? Pero si lo cambiáramos, le pusiéramos a esta parte de acá el caoba, esos highlights serían mucho más visibles, ¿te das cuenta? Podemos ver que el highlight sea metálico, ¿va? Y ya cambió un poquito, ahora refleja más la luz. Y el glossiness es qué tanto se ven esos reflejos o no aquí, ¿de acuerdo? Pero como la madera no es un metal, no es algo que vayas a ver realmente con mucha fuerza. La reflexión del material lo controlas acá en Reflectivity, ¿no? Acá hemos puesto metálico, podríamos haber puesto no metálico y cambia un poco. Y podríamos haber visto que glossiness cambiar o no. Entonces, como nos damos cuenta, este glossiness y highlights tienen mucho que ver con la reflectividad, solamente que tienes que prenderlas aparte, ¿sí? Podemos quitar la cualidad de madera y empezar a hacer que se transforme en un metal, ¿no? Por ejemplo, si ponemos highlights metálicos, un glossiness muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Y muchísima reflectividad, pues ya no lucirá como una madera, ¿te das cuenta? O podría ser una madera con un barniz muy, muy, muy um, muy reflectante. Por eso para la madera es mejor poner no metálico y jugar con esto, ¿no? Pero igual no es algo que realmente crea que sea pertinente para el material de madera. ¿Sí? Ahora viene un material, viene una parte interesante dentro de este material que es el bump. Bueno, el bump ya lo hemos analizado, ya sabemos para qué es, ¿no es cierto? Fíjate, ahí está como si fuera una foto, ¿de acuerdo? Pero puedo hacerlo mucho, mucho más evidente. Puedo quitarlo por completo poniendo cero, ¿ves? Ahí está completamente pulido, o puedo hacer que tenga estas imperfecciones, ¿sí? Me parece interesante el self-illumination porque eso quiere decir que vamos a utilizar la madera para, para que refleje la luz. Entonces, ¿qué tal si decidimos que la exposición más adecuada para este material reflectante, para esta pieza es esta? Pero claro, la madera me quedó un poco fea, ¿no? Entonces puedo poner que la luminancia aquí sea, por ejemplo, 5, voy intentando, 10, voy a poner 100 a ver qué pasa, ¿ves? Y como que se va iluminando un poquito, pero como te das cuenta, de todos los que te he enseñado es el recurso que deberías utilizar al último, porque lo que hace es que cada vez va volviendo esta imagen más clara, o sea, más blanca, ¿no? Por ejemplo, si pongo 5000, ¿ves? Se volvió completamente blanca porque se transformó en un objeto que emite luz totalmente. Así que la voy a quitar, ¿de acuerdo? Como te dije, esto del exposure es un ir y venir constante. ¿Qué tal? Entonces, esos son, bueno, y el tint ya sabemos, ¿no? Si queremos hacer que esto en conjunto tenga otra coloración. Muy parecido a lo que podemos hacer con el noise, el color y el image fade. ¿De acuerdo? Como siempre, AutoCAD tiene varias maneras de hacer prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner undo para recuperar nuestro material bonito, digamos. Selecciono acá, selecciono esta pieza y como sabes puedo ponerla acá otra vez. Le doy doble clic al material más reflectante que tengo, al metal, ¿no es cierto? Y acá puedo decir qué tipo es. Por ejemplo, puedo ponerlo como brass. Brass es cobre, ¿ves? Ahora ya es un material de cobre, totalmente oscuro. Entonces, como te dije, es un ir y venir. Habría que cambiar el exposure para ver cuál sería la mejor opción. Y puedo controlar el pulido. Acá le voy a poner aluminio, ¿sí? Que creo que dentro de todos es el más
más adecuado para esta vista, porque todos los metales se ven bien cuando están cromados, pero en esta ventana no tanto, en el viewport de trabajo, ¿no es cierto? Entonces voy a alterar de nuevo esto para que los demás materiales se vean bien, tratando de lograr un contraste. Y mira, puedes poner satinado, puedes poner pulido, ¿sí? Y puedes cambiar el tipo, puedes poner cromado, que el cromado no se ve como se debería porque este es el viewport, ¿de acuerdo? Y por más que tú pongas acá realistic, no realistic con isolíneas, no te da ese efecto. Sí te lo da en el render, pero no en el viewport, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegamos con esta opción. Creo que debemos acá tratar de jugar un poco con la exposición para que esto se vea un poquito más como un metal, ¿sí? Pulido. Y vamos rápidamente por las opciones. Relief Pattern habla sobre las texturas que tiene el metal, ¿no es cierto? Entonces podemos probar que sea como diamante, que sea como ajedrez. Esta de acá es la que más se visualiza y tú puedes poner mucho, que se vea, que no, y acá lo más importante, la escala. Entonces podemos tener este material y poner qué tanto se ve este material sobre el ambiente. Entonces, este de acá, escala, controla el tamaño, y el amount es la fuerza con la que se aplica. Mira, amount, mucha fuerza, inclusive ya parece que estuviera cortando, no se ve, y acá ya lo puedo hacer visible, ¿te das cuenta? Y esto es la escala, qué tan grande o qué tan pequeño sea. Entonces ahora vamos a ver el diamond plate. Este es un metal muy conocido, y fíjate, puede hacer que sea como negativo. Ahí me gusta, ¿eh? ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? ¿Qué es el cutout? Es si quieres abrirle huecos a tu proyecto, no haciéndoselos con geometría, discúlpame, sino trabajándolos con la textura. Entonces ahí ves, tienes estos agujeritos que estamos creando en el proyecto. ¿Sí? Vamos a poner acá, no sé, punto 5 o punto 2 o punto... Como te digo, esto es al ojo, no es que tengas que saber de antemano. Y acá, ¿qué tanto espacio tienes que tener en el centro? Por ejemplo, vamos a cambiar de punto 6 a 1 y lo ves ahí, ¿sí? La verdad, prefiero el Relief Pattern, me da una sensación mucho más interesante del metal y sus reflexiones, ¿de acuerdo? Como ves, no todo material tiene las mismas opciones, varía de acuerdo al proyecto que estés realizando. Y el tint, como ya sabemos, es para darle un color a este metal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá le vamos a dar un ligero tono azulado. Bueno, queridos alumnos, eso es todo lo que hay que saber de materiales en AutoCAD, pero centrándonos en lo que es el viewport de trabajo, para que al final tú vengas con la herramienta cortar. Si no sabes cómo obtenerla, vienes acá, pones Cut, ¿ves? El Sniping Tool, vienes acá, seleccionas rectangular, y ya tienes tu bonita imagen sin que sepas renderizar, con el que puedes dar a concretar o dar a entender la idea que tienes. Espero que te haya servido este tutorial y nada, esperaremos a ver las cosas extraordinarias que vas a hacer la próxima clase. Muchas gracias.